Vamos a continuar con más reacciones ahora desde el Congreso. Tenemos enlazada ya con nosotros a la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez. Muy buenos días, bienvenida. Buen día, Catherine. Saludo a sus televidentes. Muchas gracias. Gracias por conectarse con nosotros. Y para empezar, primero me gustaría conocer su impresión de lo que dijo anoche el presidente, el señor Martín Vizcarra, en un mensaje breve. Anunció que no va a tomar acciones legales. Sin lugar a dudas, también precisó de que él no estaba de acuerdo con la decisión que se tomó en el Congreso. Y, ¿qué es lo que opina usted sobre su salida? Mucho se decía de que él podía tomar acciones legales de alguna u otra manera para poder revertir esta decisión, pero se despidió y ayer fue su última noche en Palacio. Bueno, creo que ha sido lo más prudente dentro de todo el problema que él ha causado al país, porque si alguna incertidumbre, si algún temor, si alguna consecuencia negativa de esto, comenzando por la distracción que ha tenido el Congreso, porque todo un día ha estado dedicado a un tema como la vacancia, cuando podían haberse visto una serie de proyectos que están pendientes. Bueno, en medio de toda esa sinsabor causada por el presidente Vizcarra, ya expresidente, por lo menos ha tenido un gesto de responsabilidad y un gesto atinado para evitar seguir distrayendo al país. Él tiene que asumir y saber, y se ha visto ayer que no lo han acompañado todos los ministros. Se ha visto también, y para mucha tranquilidad, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se han restringido al papel que constitucionalmente tienen y no se han prestado a ninguna veleidad. Entonces creo que es positivo dentro de lo difícil que es, sin duda, una situación que, reitero, ha sido provocada por el propio señor Vizcarra. No han sido los medios de prensa los que han creado ninguna prueba, no ha sido ningún adversario político que haya gestado ninguna conspiración. Son sus allegados, es él mismo el que nos ha mentido en las últimas semanas, tratando de negar al señor Tamayo, tratando de negar a una persona a la que conoce desde el año 1980 y que ha sido permanentemente no solamente su aliado, su consejero, sino su cómplice en varios actos indebidos y en actos que se refieren no solamente que no se quedan congelados en el tiempo en que el señor Vizcarra fue gobernador, sino que trascienden cuando ya era vicepresidente, cuando ya era presidente de la República. ¿Fue esto entonces lo que motivó a su decisión? Le pregunto de manera personal, porque hasta hace unos días cuando conversábamos usted me comentaba que lo que quería era escuchar, ¿no? Primero al presidente para luego tomar una decisión. ¿Fue lo que apareció el día domingo en los diferentes reportes periodísticos que confirmarían que el presidente en todo caso sí tenía relación con el exministro Hernández, con Camayo, y que en ese sentido incurriría aún y más mentiras? ¿O fue lo que él dijo el día de ayer en el Pleno, lo que finalmente terminó disparando los votos a favor de la vacancia? Sí, fue un conjunto de cosas. En lo personal, yo ya tenía, como desde la vez pasada lo expresé en la primera vacancia, yo ya tenía claros indicios y una convicción respecto a la incapacidad moral del señor Vizcarra y a la no conveniencia de que siga conduciendo los destinos del país. ¿No? Pero correspondía también escuchar, porque si ayer él hubiera hecho un mea culpa, si ayer él hubiera dicho, por ejemplo, bueno, voy a renunciar, por supuesto que no se lo hubiera bajado, pero no, fue muy altanero, hizo incluso pechar a los congresistas. Creo que ha sido esa actitud respecto de los demás. A mí no, porque en realidad esa lista que sacó, se ve ahora pues unos aliados que han estado hurgando y que se publicó hace unos días. Por ejemplo, en mi caso, salgo yo con una denuncia que jamás en mi vida me ha sido comunicada, presentada el año 2005. Por supuesto, abuso de funciones. Yo en ese año estaba suspendida, me suspendieron en el año 2002.
¿no? Entonces es evidente alguna denuncia creada por alguien y que según el reporte que yo he buscado es una denuncia presentada en el 2005, reitero, cuando yo estaba suspendida como congresista por gracias al Toledato, ¿no? Y que ha sido reemitida en ese mismo 2005, en junio, a Arequipa. De repente digo yo, es hasta una homónima, ¿no? Pero ahí estoy yo. Y entonces el señor Vizcarra vino a decir que, bueno, había 68 congresistas y prácticamente acusar de que no tenían autoridad moral para ver la vacancia de él, ¿no? Entonces creo que eso ha determinado, ha gatillado que otros congresistas cambiaran de repente su voto, ¿no? Esa actitud. Y el hecho de que se dedicara a hablar como si estuviera en el 28 de julio, o sea, de supuestos logros, todos ellos inexistentes porque vivimos una catástrofe económica y una catástrofe sanitaria y social, ¿no? Y entonces creo que para ellos, muchos eso es determinado, pero en lo que a mí refiere, Catherine, yo ya tenía una convicción que, sin embargo, para expresar y reafirmar esa convicción tenía que escucharlo, ¿no? Y no solamente son los WhatsApp, son todas esas mentiras previas, insistentemente, y todo lo que yo recuerdo de lo que hizo él, su relación con los fiscales. Fíjate, hay un tema importante, Catherine, y es que al señor Vizcarra le mueve el piso un tuit de una joven tuitera publicado en mayo del año pasado, cuando ya era presidente de la República. ¿Y qué dice ese tuit? Ese tuit especula sobre la posibilidad que el fiscal de la Nación, que en ese momento era el señor Chávarri, tuviera expediente y fotos con la entrega de dinero de Obrainsa a Vizcarra. ¿Qué hace Vizcarra, ya presidente? Le manda, eso sí, aparece en los WhatsApp, le manda el pantallazo ¿a quién? A su consejero, a su hijo, a su hija, a su esposa, como diciéndole, mira cómo me agravian. No, se lo manda al señor Hernández, que precisamente era el cooperador u operador o cómplice en estos cobros indebidos, como el mismo señor Hernández está probando que ha sucedido. Bueno, entonces, no es una actitud del pasado, es la actitud del presente. No, no hay duda de que perdone. En enero del 2019, el fiscal favorito, porque vaya que es un fiscal favorito y ha tenido a la esposa contratada hasta inclusive dedicada a las compras durante la epidemia hasta hace algunos meses, el fiscal Pérez había allanado las oficinas del fiscal de la Nación, un hecho sin precedentes. ¿Qué estaba buscando? ¿Esas pruebas de los cobros de Obrainsa? Algunos especulan que sí, ya las incautó, y otros dicen que no, que el señor Chávarri sigue teniendo copia de esos elementos probatorios de dinero. Ahora, y la respuesta que le da el señor Hernández a ese tuit, a ese pantallazo del tuit que lo desestabiliza y lo pone nervioso al señor Vizcarra, es obviamente un mensaje que confirma estos robos, estos delitos, estas coimas o prebendas indebidas. Le dice imposible, ¿no? Porque no hemos hablado con la Fiscalía ni hemos presentado nada. O sea que eso confirma que existió la coima millonaria a Obrainsa y existió el cobro del saldo ya cuando el señor Vizcarra era vicepresidente de la República y ministro de Transporte. Lo que queda claro es que tiene mucho que responder el señor Vizcarra y que va a tener que allanarse a las investigaciones. Él ha dicho que va a ser así, pero que se tiene que llegar al fondo de la verdad, que es todo lo que reclaman los peruanos. También lo que se ha escuchado en las calles, usted habrá sido testigo de lo que ha pasado ayer por la noche luego de la decisión del Congreso de vacar al presidente, y no ha sido una manifestación respaldando a la figura del señor Vizcarra, sino en contra de esta asunción de mando 1, del temor a lo que pueda ocurrir, lo que se viene, que son las elecciones presidenciales, del temor también, dicen algunos, de que en el Congreso buscan mantener el poder generando este golpe de Estado. ¿Qué podría decir usted respecto a esto? Acabamos de hablar incluso con el constitucionalista Omar Cairo, indicando que desde su punto de vista esto corresponde a un golpe de Estado y que lo que está ocurriendo ahora mismo es que va a haber un gobierno de facto. Y en las últimas encuestas que se han desarrollado
consultando qué opina la gente sobre la moción de vacancia en ese momento, casi el 86% indicaba que estaba en contra. ¿Qué le diría a todas esas personas que indican todos estos argumentos que le acabo de mencionar? En primer lugar, dudo de esas encuestas, a menos que las haya realizado alguna entidad que preste garantías, no las encuestadoras contratadas por el gobierno, y que aquí en Estados Unidos se utilizan y se pagan, se financian para que construyan escenarios y para que induzcan a la población inclusive, o aparenten espejismo. En segundo lugar, debo decirle, Catherine, me llama la atención un supuesto constitucionalista que usted ha citado que no haya leído la Constitución, el artículo 112, inciso segundo de la Constitución, no haya leído el artículo 115 de la Constitución. Entonces no me da mucha garantía la opinión de una persona así, pero al final la opinión es respetable. Debo decirle lo siguiente, estas preocupaciones, y claro, el mismo señor Vizcarra ayer lo dijo, ¿no? Y algunos de sus aliados, que duda el Partido Morado y algunas personas del Frente Amplio, ¿no? Y personas también de algunos grupos políticos que señalan, pues faltan solamente 5 meses para las elecciones, faltan 8 meses y medio para que acabe el señor Vizcarra, que siga. Es como Gisela, no es una idea mía, sino lo tomé de una señora tuitera también que decía, ¿cómo? No entiendo ese argumento. Quiere decir de que hoy, noviembre, se detecta que un profesor viola y acosa sexualmente a sus alumnas, pero como faltan unos días para que acabe el año escolar y falta tomar exámenes, entonces que siga violando alumnas, que siga acosando alumnas, porque ya va a terminar el año escolar. ¿Qué es eso? No tiene ningún sentido. Un mandatario mentiroso que es capaz de tirar dinero porque en los últimos días para tratar de comprarse a los gobernadores regionales, y vaya que se los ha comprado, hemos escuchado al presidente de los gobernadores, que es el presidente, entre comillas, del Partido Acción Popular, el señor, un ex congresista Guevara, ¿no? Que decían que esto era lo mismo que decía el señor Cairo, parece que eso es el asesor de ellos, ¿no? Es absurdo, ¿no? Por favor, no hagan daño o no causen temores, ni instabilidad, ni incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Permitan que siga un mentiroso, un falsario y un dilapirador de los dineros del país siga conduciendo el país, y esa persona mentirosa puede garantizar unas elecciones limpias. Definitivamente que no. Ahora, hay otro tema que ayer yo lo expresé y lo he puesto en mi Twitter también, y que es un concepto que yo tengo desde el año 2000 y lo hice valer ante el señor Paniagua, y lo mismo pienso hacer ahora, a más allá de la simpatía que le tengo al señor Merino y la simpatía que le tenía al señor Paniagua, que en paz descanse, con una persona de muy buenas formas, muy buena talante. Pues bien, de acuerdo a la Constitución, Catherine, no va a haber nuevo presidente. Lo que tendremos y debemos tener, y por eso hoy día no debería haber asunción de cargo como indebidamente se ha anunciado. Yo ayer apenas se anunció eso, pero cortaron la transmisión y intervine, ¿no? Y habrá quedado grabado, pero no ha sido transmitido. Señor, no puede haber asunción de cargo. Aquí no hay asunción de cargo ni debe haber juramento. Lo que se va a tratar es que el presidente del Congreso, que sigue siendo congresista y ha sido elegido para congresista, no para presidente ni miembro de la fórmula presidencial, va a asumir no el cargo. Y hay que saber diferenciar. Una cosa es el cargo y otra cosa son las funciones que el cargo tiene. Aquí no puede haber un congresista que a la vez sea presidente de la República. Lo que va a haber es un congresista, presidente del Congreso, que en tal calidad y mientras mantenga tal calidad va a asumir las funciones de la presidencia de la República, el despacho presidencial, no el cargo. La Constitución es clara cuando señala eso en el artículo 115, que es el artículo de sucesión presidencial. A falta de presidente y a falta de vicepresidente, entonces lo que cabe es que para el periodo más inmediato posible de que se realicen elecciones, y felizmente ya estaban convocadas las elecciones, como en el año 2000 con el señor Paniagua, ya estaban convocadas las elecciones, el presidente del Congreso, elegido congresista y que jamás tiene la potencialidad de convertirse en presidente, va a asumir el despacho, va a asumir las funciones, no el cargo.
cargo, porque no podría haber el cargo, no hay digamos, situación en la que el señor, Sí, ahora el señor Merino pierda la condición de congresista para convertirse en presidente de la República. Y solo termino una cosa para que sus televidentes entiendan. Justamente, congresista, antes... Discúlpeme, antes de... Solamente quiero terminar esta parte, Catherine. Okay. La Constitución establece, por ejemplo, para ser candidato a la presidencia y miembro de la fórmula presidencial, la edad de 35 años. Y para el Congreso la edad de 25. Usted imagínese que el señor Merino, que no lo tiene, pero imagínese que el señor Merino tuviera 30 años. Él no podría asumir la presidencia de la República. Eso demuestra la diferencia y la el distinto mandato y cargo para el que han sido elegidos los congresistas y los integrantes de la fórmula presidencial. Y no se pueden chocar, es como son dos especies distintas, que no se pueden mezclar. Ahora, congresista, para cerrar, y le pido que sea breve con esta respuesta, justamente a las funciones de las que usted hace mención que va a tener que asumir el señor Merino, ¿cómo lo ve reaccionar o actuar frente a la crisis política, en primer lugar, a tratar de calmar un poco la situación? Hemos escuchado, usted habrá sido testigo de las protestas en las calles, de las reacciones también en redes sociales. Por otro lado, algo que es mucho más importante y preocupante, que es la pandemia, la situación económica del país, los millones de empleos perdidos. Entonces, ¿cómo ve que va a ser el accionar del señor Merino frente a esta situación que él va a tener que liderar ahora y de la que va a tener que responder? Como le decía al inicio, Catherine, esta situación nos ha colocado el señor Vizcarra. Y si algún problema, y ayer lo dije, a nosotros no nos une nada en lo político ni en lo ideológico, menos con los que han promovido la vacancia, los que presentaron la vacancia, que son la gente de Antauro o Humala. Tampoco nos une nada, ningún proyecto político conjunto con el Partido Acción Popular, que asumiría indirectamente a través del señor Merino una gran responsabilidad. Pero eso es lo que tenemos, Catherine. Nadie podría prever todas estas situaciones. Entonces, y el señor, además, el gobierno, indudablemente, el señor Merino no va a ser el presidente de la República. Y hay un antecedente indebido con el señor Paniagua, que inclusive hasta ahora su esposa cobra por 5 meses. Pero sí va a tener que responder ahora. De las funciones, cobra pensión. Pero entonces, este tema es un tema de muchas personas, y los peruanos tienen que ser convocados, que ojalá el señor Merino pueda convocar para este corto tiempo a personas valiosas, y el señor Merino atienda los destinos del país. Lo he dicho ayer. Nosotros no nos comprometemos con lo que haga el señor Merino. Estaremos vigilantes y fiscalizando. Y si el señor Merino no da la talla, pues habrá que designar a otro presidente del Congreso que pueda asumir la función y el despacho presidencial, ¿no? Bien, congresista, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede a las 10 de la mañana, porque bueno, según una citación expresa del Congreso de la República, estaría asumiendo funciones a partir de las 10. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay también incertidumbre por la decisión que pueda tomar respecto a quienes van a conformar el gabinete que va a acompañar en los próximos meses al señor Merino.